Esta presentación deja ver a los halogenuros en su faceta de sustitución nucleofílica unimolecular. Además, contemplaremos las tres variables que afectan estas reacciones, como el efecto de la estructura del sustrato, el efecto del grupo saliente, los efectos del disolvente y su estereoquímica. La sustitución nucleofílica unimolecular nos va a permitir explicar la reacción de sustitución en sustratos con halogenuros terciarios que no pueden seguir el mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular. Esta sustitución nucleofílica unimolecular significa que solo hay una molécula implicada en el estado de transición del paso determinante de la velocidad de la reacción. La ecuación de velocidad de esta clase de procesos es de primer orden con respecto al sustrato, lo cual significa que la concentración del nucleófilo no influye en la velocidad de la reacción. Veamos el perfil energético. Tenemos inicialmente el halogenuro de alquilo y el nucleófilo como materia prima inicial, cuyo contenido energético es mucho más elevado a la del producto de sustitución. En una primera etapa se genera el estado de transición y después tenemos la formación del intermediario de reacción, que en este caso va a ser un carbocatión. En la segunda etapa ya podemos generar el producto, no sin antes primero generar un segundo estado de transición. Como mecanismo general para una sustitución nucleofílica unimolecular, partimos de efectivamente la concentración del sustrato, en este caso el halogenuro de alquilo, que genera en una etapa lenta, que este paso es el que determina la velocidad de la reacción, genera un carbocatión más la eliminación del nucleófugo. En una segunda etapa, este carbocatión reacciona con el nucleófilo para generar el producto de sustitución en una etapa que vamos a denominar como rápida, tal cual lo podemos observar en el perfil energético. Contemplaremos un primer ejercicio para ilustrar la sustitución nucleofílica unimolecular. Contamos con un sustrato que es un halogenuro de tipo terciario. El grupo saliente o el nucleófugo es el bromo y el nucleófilo es el agua. El producto de sustitución es la generación de un alcohol más ácido bromídrico. Entonces, el primer paso de la sustitución nucleofílica unimolecular será en este caso la formación del carbocatión. Como vimos en el perfil energético, ese es el paso determinante de la velocidad, ya que de las dos etapas es el que requiere una energía de activación mayor para que se logre precisamente la eliminación del grupo saliente y la generación de un carbocatión. Este carbocatión ya en un segundo paso va a reaccionar con el nucleófilo, que en este caso es el agua. Entonces va a haber una adición nucleofílica sobre este carbocatión terciario y aunque el producto todavía no es eléctricamente neutro, en una siguiente etapa el bromuro, que es el nucleófugo que se generó, es quien viene a desprotonar la molécula para liberar el alcohol. Una de las variables que afecta a la sustitución nucleofílica unimolecular son los efectos de la estructura del sustrato en estas reacciones. Aquí tenemos una ecuación general de la reacción anterior, donde tenemos de forma genérica el halogenuro de alquilo. R puede ser un metilo, un etilo, un isopropilo, un terbutilo. Y del lado derecho tenemos la velocidad relativa, que para el caso del bromuro de metilo será de 1 y para la del bromuro de terbutilo será 1.2 por 10 a la menos 6. Como podemos observar, los halogenuros de alquilo más sustituidos son más reactivos. Aquí en esta tabla podemos observar el orden de reactividad de los sustratos en un proceso de sustitución nucleofílica unimolecular, en el mismo orden que el orden de estabilidad de los carbocationes. Entonces, tenemos un derivado hidrocarbonado terciario, uno secundario, uno primario y un metílico. Será más reactivo el terciario.
Otro de los factores importantes en una sustitución nucleofílica unimolecular es el grupo saliente, como podemos observar en la molécula. En las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular, el nucleófilo no participa en la etapa de formación del carbocatión, que es la que determina la velocidad. Pero el grupo saliente está siendo desplazado, está siendo eliminado en esta etapa, por lo que la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular necesita un buen grupo saliente. Un buen grupo saliente ayuda a estabilizar la energía en el estado de transición, estabiliza la carga negativa que se desarrolla en ese punto del mecanismo. Y los buenos grupos salientes son también bases débiles, que serían los mismos grupos que son buenos grupos salientes en la sustitución nucleofílica bimolecular. Un tercer factor importante en una sustitución nucleofílica unimolecular será el efecto del disolvente. Estas reacciones SN1 ocurren más rápidamente en disolventes polares que sean capaces de solvatar a los aniones, pues es en el paso determinante de la reacción donde se forman estos. Los disolventes polares como el agua y los alcoholes solvatan eficazmente a las especies cargadas. Por lo tanto, disminuye la energía de los iones y disminuye también la energía del estado de transición que los genera. En esta tabla nosotros podemos apreciar y deducir la formación del carbocatión terbutílico, que es más rápida en disolventes muy polares. La formación del carbocatión terbutílico es 8000 veces más rápida en agua que en acetona y 1000 veces más lenta en éter etílico que en acetona. Otro factor importante en la sustitución nucleofílica unimolecular será la estereoquímica de la reacción. Recordemos que el intermediario de reacción que se genera es un carbocatión que tiene una hibridación sp2 con los grupos enlazantes ordenados en un plano y con un orbital p vacío perpendicular a dicho plano. El carbocatión puede sufrir una adición nucleofílica desde el lado que dejó el grupo saliente, o puede sufrir una adición nucleofílica del lado opuesto. Esto es, en la primera instancia, para generar un producto con retención de la configuración o un producto con la inversión de la configuración. Esto nos lleva o nos da lugar a generar cantidades iguales del producto de la retención de la configuración y del producto de la inversión de la configuración, que por consecuencia tendría como resultado mezclas racémicas. En otras ocasiones, como en este caso de la sustitución nucleofílica unimolecular, se observa un ligero exceso del producto resultante de la inversión de la configuración. Y esto se debe a que la elevada reactividad del carbocatión, que es una especie altamente electrofílica, sufra la adición por el lóbulo contrario que está libre de impedimento estérico, dando lugar a una mayor proporción del producto de la inversión de la configuración. Como podemos observar aquí, si el nucleófilo se adiciona rápidamente al carbocatión, no da tiempo a que el grupo saliente abandone la proximidad del sustrato y se pueda encontrar con uno de los lóbulos del orbital P parcialmente bloqueado.